La práctica de la cremación, es decir, la incineración, el quemar los cuerpos de los fallecidos, estuvo siempre condenada por la Iglesia, hasta que en el año de 1963, cuando se encontraba vigente el Código de Derecho Canónico de 1917 que la prohibía, se emitió la instrucción Piam et constantemente que la permitió. El Código de Derecho Canónico al que fue incorporada la práctica de la cremación fue aprobada en 1983. Tenemos que el Código de Derecho Canónico válido, el único que es válido, es el de 1917, pues el de 1983 fue hecho por el hereje descaradísimo y comprobadísimo Karol Wojtyła, autollamado Juan Pablo II, pues, y en él aprueba esta práctica herética y condenada por la verdadera Iglesia. Bien, continúo. Si algún contagio nuevo, aquí viene lo que dice, si algún contagio nuevo se esfuerza en envenenar no ya una pequeña parte de la Iglesia, sino toda la Iglesia entera a la vez incluso, entonces su gran cuidado será apegarse a la antigüedad, que evidentemente no puede ya ser seducida por ninguna mentirosa novedad. San Vicente de Lérins, doctor de la Iglesia. El Código de Derecho Canónico de 1917, Canon 1240, dice lo siguiente: las siguientes personas quedan privadas de un entierro eclesiástico a menos que antes de morir hayan dado señales de arrepentimiento. Las personas que han dado instrucciones para la cremación de sus cuerpos. Canon 1203 dice: los cuerpos de los fieles han de ser enterrados y la cremación está condenada si alguno ha ordenado de manera alguna cremar su cuerpo, será ilícito ejecutar su deseo. Y si esta orden ha sido insertada a algún contrato, a un último testamento o a cualquier otro documento, ha de considerarse como inexistente. Ahora, tenemos que el Concilio Vaticano I, en la Constitución Dogmática Pastor Aeternus, capítulo 4, dice lo siguiente: pues el Espíritu Santo no fue prometido a los sucesores de Pedro para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino que para su asistencia custodiaran santamente y expusieran fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Lo que una vez fue condenado no puede permitirse porque es cambiar la doctrina. Esto ya lo hemos expresado en numerosos videos, ¿verdad?, anteriores. Ahora, sobre cambiar la doctrina de la cremación de los cadáveres, dice, de la cremación de los cadáveres, de los decretos del Santo Oficio, del 19 de mayo y 15 de diciembre de 1886. Dice: ¿es lícito dar su nombre a las sociedades cuyo fin es promover la práctica de quemar los cadáveres humanos? ¿Es lícito mandar que se queme los cadáveres propios o de los demás? Se respondió el día 19 de mayo de 1886. Negativamente, o sea, no es lícito. Y si se trata de sociedades filiales filiales a la masonería, se incurre en las penas dadas contra esta, negativamente. Bueno, queda clarísimo. Su Santidad el Papa León XIII, confirmando este decreto, mandó a los ordinarios que procuraran instituir oportunamente a los fieles de Cristo acerca del detestable abuso de quemar los cuerpos humanos y que apartaran de él con todas sus fuerzas al rebaño a ellos confiados. Luego, el día 15 de diciembre de 1886, se dijo: cuando se trate de aquellos cuyos cuerpos no se queman por propia voluntad, sino por la ajena, pueden cumplirse los ritos
sufragios de la iglesia, ora en casa, ora en el templo, pero no en el lugar de la cremación. Removido el escándalo. Ahora bien, el escándalo podrá también removerse, haciendo conocer que la cremación no fue elegida por propia voluntad del difunto, mas si se trata de quienes por propia voluntad escogieron la cremación y en esta voluntad perseveraron cierta y notoriamente hasta la muerte, atendido el decreto de la Feria 4, 19 de mayo de 1886, hay que obrar con ellos de acuerdo a las normas del ritual romano. En los casos particulares en que pueda surgir duda o dificultad, ha de consultarse al ordinario. Bueno, Magisterio de la Iglesia, Manual de los Símbolos, Definiciones, Declaraciones en materia de fe y costumbres, Denzinger. Pues bueno, aquí tenemos claramente que queda estricta y claramente prohibida la cremación en la Iglesia Católica. Sabemos que los modernistas, los falsos católicos que han cambiado todo, pues ya la practican y la autorizan, ¿verdad? Ya vimos que fue Boctila, el autollamado Juan Pablo II, quien en su inválido Código de Derecho Canónico de 1983 la aprueba. Sabemos perfectamente, lo hemos dicho en prácticamente todos nuestros videos, que la falsa iglesia derivada del Conciliábulo Vaticano II cambió todo en la iglesia. Misas, sacramentos, código de derecho, catecismo, oraciones, etcétera, etcétera. Entonces es una religión nueva, alterada, es una suplantación. La verdad está en la tradición sostenida por la iglesia por 1958 años, desde Pedro, pasando por su sucesor Lino, hasta su santidad Pío XII. Expresaron una sola doctrina. Ya dejamos claro con los escritos que leímos hace un momento que las novedades, la introducción de las novedades está prohibida. La idea masónica de que la iglesia se tiene que adaptar al mundo que es de Satanás es absolutamente diabólica. El mundo es el que debe adaptarse a la iglesia. Los herejes derivados del Conciliábulo Vaticano II, desde Juan XXIII hasta el actual Bergoglio, autor llamado Francisco, han hecho lo contrario, han adaptado a lo que fue la Iglesia Católica, que ahora es la secta Novus Ordo, a el mundo, y los resultados ya los tenemos a la vista de todos. La apostasía, la herejía y la abominación por todos lados de esa falsa iglesia. Entonces queda claro las consecuencias nefastas de haber introducido las novedades a la iglesia. Dejó de ser católica. La secta Novus Ordo, es decir, la gran ramera, nombrada así por el apóstol San Juan en Apocalipsis, ha fornicado con el mundo. Por eso la llama San Juan la gran ramera. Y se nos dice en las Sagradas Escrituras, salid de ella, pueblo mío. Bueno, era importante hacer este video, compartir estos documentos para atender la petición que muy amablemente me hizo un hermano en Cristo. Alguien muy amablemente me pidió que hiciera un video sobre esto. Por estar sumergido en investigaciones y quemándome los sesos con otros temas, he olvidado compartir estos documentos valiosísimos que me hizo llegar un muy amado hermano en Cristo, que me ha compartido cantidad de información de la Iglesia Católica tradicional, que ustedes mismos pueden confirmar en internet, se pueden comprobar muchos de estos documentos, ¿verdad? Otros lamentablemente no están disponibles. Bien, pues a mí se me comparten por caridad de Dios nuestro Señor cantidad de documentos y yo tengo la obligación de compartir. Bueno, una disculpa por haber tardado en compartir estos documentos. Les comento rápidamente una experiencia que tuve con una persona Novus Ordo, ya de la tercera edad, cuya audición le impide entender las explicaciones de lo que es la verdadera doctrina, pero que como le tocó vivir la iglesia verdadera, tiene un espíritu tradicional. Entonces, esta persona estaba, pues, digamos, estancada
en el Novus Ordo, asistía a las misas Novus Ordo, misas pues inválidas, sacrílegas, etcétera. Bueno, ya como hemos comentado. Entonces yo tuve algunas pláticas, discusiones, explicaciones, casi a grito pelado, para que me escuchara, ¿verdad? Por su problema de audición, sobre lo que es la falsa iglesia. Entonces, en una de estas explicaciones, pues yo en un tono muy suave, con mucha paciencia, intentaba infructuosamente convencerle de el error de estar dentro de la gran ramera. Salí de ella, pueblo mío, ¿verdad? Lo dice claramente la escritura. Salí de ella, pueblo mío. Salí de la gran ramera, de la falsa iglesia que fornica con el mundo. Bueno, cuando por misericordia divina, escuchamos ambos en el radio, en una estación supuestamente católica, en una estación del Novus Ordo, que suena desde hace ya muchos años en esta ciudad, una estación supuestamente católica, una canción a la Pachamama. Entonces, en ese momento, honestamente les comento que me dio tanto coraje escuchar esa porquería. Ya sabemos lo que es la Pachamama, una deidad pagana introducida por el impío y súper hereje Jorge Mario Bergoglio, autollamado Francisco, ¿verdad? Al cual millones de falsos católicos siguen al infierno, ¿verdad? Bueno, lo siguen en sus... Bueno, sabemos que Bergoglio introdujo esto al Vaticano. Lo hizo en los jardines del Vaticano, lo hizo en la iglesia de Santa María Transportina, lo hizo en la Basílica de San Pedro. Bueno, esto está documentadísimo, ¿verdad? Hay fotos, videos, crónicas, etcétera, de esta apostasía infernal de introducir en un templo católico, o que fue católico más bien, esta abominación. No tendrás otros dioses delante de mí, dice el primer mandamiento. Eso que hacen estos herejes infernales es una abominación. Lo mismo hizo Juan Pablo II, ¿verdad? Cuando dejó que pusieran una estatua de Buda en un templo católico y mandó tapar las cruces para que no se ofendieran los asistentes no católicos, ¿verdad? Bueno, en ese momento que escuché la canción de la Pachamama, exploté, la verdad, estallé en cólera, pero claro, no de manera desordenada, de una manera precisa, y le empecé a hablar de cosas que no le había comentado, y finalmente esta persona acabó convencida y ya está saliendo de la ramera, o sea, mis anteriores explicaciones parece que no sirvieron de nada hasta que ya mi paciencia se agotó y exploté en ira, honestamente hablando, y le dije realmente todo. Le mostré las fotos de Bergoglio introduciendo la Pachamama, las fotos de Boctila, Juan Pablo II, orando a un Buda, recibiendo las bendiciones de los brujos, de los chamanes hindúes y aztecas, ¿verdad? Entonces esta persona pues quedó impactada, ¿verdad? Y con mucho dolor pues está asimilando estas verdades espantosas, pero la bendición es que ya salió del Novus Ordo, está saliendo, ya dejó de asistir a esas misas infames, ya está comprendiendo que estos 6 falsos papas, desde Roncalli, Juan XXIII hasta Bergoglio, todos sin excepción, han ejecutado las herejías contenidas en el Conciliábulo Vaticano II. No improvisan herejías, ellos ejecutan las herejías que sus amos satánicos les han trazado, ¿verdad? Para que ejecuten todas sus maldades, ¿verdad? Le expliqué también el por qué Ratzinger, mal llamado Benedicto XVI, ¿verdad? Con este falso papa, hereje, excomulgado ya por el Código de Derecho Canónico de 1917 y por la bula Cum Ex Apostolatus Officio, que les recomiendo leer a fondo para que vean que un papa no puede cometer herejía ni error si no deja de ser papa ipso facto. Bueno, le expliqué todo esto. Le expliqué también que Benedicto XVI, Ratzinger, cumplió un papel. Él no podía ejecutar, él fue removido, Ratzinger fue quitado, presionado a que renunciara en este teatro mediático, ¿verdad? Infame, que es una burla a la inteligencia, fue orillado a renunciar, digámoslo así.
¿Para qué? Porque en su investidura de falso tradicionalista no podía hacer las herejías infames del más liberal Bergoglio, ¿verdad? O sea, el disfraz de Benedicto no le permitía ejecutar la herejía del indiferentismo religioso contenida en el documento Nostra Aetate del Concilio Vaticano II a los niveles que está haciendo Francisco Bergoglio, ¿verdad? No podía, porque hubiera sido una locura. La masonería eclesiástica, sus amos satánicos que ponen ahí estos personajes, lo quitan porque ya no servía, ya había cumplido su función, disfrazarse de tradicionalista para retener a los pseudo católicos que se creen tradicionales dentro de la secta Novus Ordo y seguir presos de la ramera. Le expliqué todo esto, que esta persona quedó convencida. Bueno, se los cuento porque es la verdad un testimonio exitoso, porque yo tenía ya meses batallando con esta persona hasta que finalmente accedió. Hay otros Novus Ordo que no aceptan mis mensajes, que no quieren ni siquiera estudiar, ¿verdad? Que están como las avestruces con la cabezota en el hoyo y los ojos en la oscuridad y se niegan a estudiar siquiera, ¿verdad? Para este tipo de personajes no queda más que orar, porque están ya totalmente cegados por el demonio, por los demonios, ¿verdad? Bueno, también les comento otra importante verdad, que es que desde que yo descubrí, alguien me hizo favor de mandarme hace meses, no recuerdo ya quién, el bendito exorcismo de su santidad el Papa León XIII. Desde entonces yo lo he compartido, ¿verdad? Con muchos de ustedes que me ven, de muchos de mis hermanos, de mis amigos, que me hacen el favor de seguir este canal desde de varios países, y aquí en México lo he compartido con toda la gente que yo puedo. Bueno, ¿cuáles son los frutos de haber compartido este exorcismo? Son que la gente que estaba atribulada se ha tranquilizado. Personas que ya tenían, que sufrían un asedio de Satanás fuerte, que veían cosas espantosas, que escuchaban voces horrorosas, que sufrían una intranquilidad de espíritu, pues bien, están en paz y están maravillados con las oraciones tradicionales rezadas en latín, justamente como corresponde a la verdadera iglesia y como odia a Satanás, que no soporta el latín porque es el idioma oficial de la iglesia, el que mantiene unida a la iglesia. El que sabe latín eclesiástico puede escuchar misa, o bueno, podía escuchar la Santa Misa en cualquier país del mundo católico, de la cristiandad, ahora llamada Europa, ¿verdad? Bueno, etcétera. Entonces, es un éxito las oraciones tradicionales porque transmiten porque son voluntad de Dios nuestro Señor. Así de sencillo. Entonces es un éxito, es un éxito. No hay fracaso para quien reza el exorcismo de su santidad León XIII después de rezar el Santo Rosario tradicional y no antes. Sabemos que no tenemos sacramentos, que no tenemos sacerdotes, etcétera. Bueno, no tenemos confesión, tenemos que hacer el acto de contrición, el rezo del Santo Rosario y el exorcismo del Papa León XIII. Es una mentira que inventaron los modernistas, que el exorcismo de León XIII sea peligroso que lo recen los laicos. Esta es una mentira inventada por estos herejes, ¿verdad? Sabemos que Boctila eliminó el rezo de este exorcismo, me parece que antes de la misa, se rezaba antes de la Santa Misa. Bueno, Boctila lo elimina, al igual que se eliminaron cantidad de oraciones a San Miguel Arcángel, etc. Bueno, sabemos ya cómo se las gastan los modernistas y lo que hacen, ¿verdad? Con las verdaderas devociones. Entonces, bueno, quiero decirles que estoy contento. El tono airado de mis videos, pues es por los temas, ¿verdad? Tan irritantes que uno tiene que tocar, porque al ver lo que se ha hecho con la verdadera doctrina católica, pues no puede uno quedar pasivo, ¿verdad? Uno estalla en una ira santa porque no ofendemos a nadie, simplemente defendemos la santa doctrina católica tradicional, que es lo único que tenemos, es nuestro mayor tesoro, ¿sí? Y es el medio de salvación, como dijo la Santísima Virgen en Fátima, y quedó clarísimo y lo sabemos todos. ¿Qué dijo? ¿Cuáles son los últimos remedios para la salvación? Los últimos remedios
anunciados por la Santísima Virgen son el rezo del Santo Rosario, tradicional obviamente, y la consagración a su Inmaculado Corazón. No comentó la Santa Misa, no comentó la comunión. ¿Por qué? Porque simplemente no hay, no son válidas, no es válida los sacramentos del Novus Ordo. Yo creo que salvo en rarísimos casos de sacerdotes que fueron ordenados antes de que Montini hiciera los cambios a las fórmulas de consagración y a los sacramentos, bueno, ya es prácticamente inexistente, ¿verdad? Con esto se cumple la profecía de Daniel, que el sacrificio perpetuo será abolido, que es parte del catejón, el verdadero catejón, y no Ratzinger, Benedicto XVI, como dicen los falsos canales católicos, ¿verdad? Que dicen que un hereje, como Ratzinger, que es un hereje comprobadísimo, como consta ya en numerosos videos que se han hecho en este canal y en otros canales excelentes de verdadero catolicismo, lo han demostrado, ¿verdad? Eso dicen ellos. El catejón fue removido. ¿Y cuál es el catejón? El tradicionalismo católico, ¿verdad? Entonces, los remedios que nos da la Santísima Virgen son ya los que les comenté y no hay sacramentos en el Novus Ordo, ¿verdad? Salvo en rarísimas excepciones. La Santísima Virgen en la Salet dijo, una aparición mariana que yo considero auténtica totalmente, dijo lo siguiente, dijo, Roma perderá la fe y se convertirá en la iglesia del anticristo. Esto se los comento a todos los Novus Ordo que están en la ramera, que están precisamente en esa iglesia que la Santísima Virgen denuncia en su aparición de la Salet. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Eso es lo que ya pasó desde el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Bueno, entonces salid de ella, pueblo mío, seguir combatiendo, ¿verdad? Hermanos en Cristo, sigan combatiendo con armas espirituales. Esto es una guerra. Sí, estamos sufriendo mucho, pero bueno, somos triunfadores con Cristo nuestro Señor, y con la Santísima Virgen corredentora, nuestra Santísima Madre, a quien hay que consagrarse por el método de San Luis María Grillón de Montfort. Bueno, quiero agradecer a todos mis hermanos que me ayudan y me asisten, que me mandan documentos, etcétera, etcétera, que me apoyan mucho para facilitarme las investigaciones. Muchas están pendientes, están ya prácticamente terminadas y ya vienen pronto. Bueno, que Dios y la Santísima Virgen nos bendigan y nos guarden.